Aleluya, gloria al Señor. Damos toda la honra a nuestro Señor que nos permite estar una vez más para alabarle, para bendecirle y para que podamos seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a dar inicio en esta hora a este mensaje de la palabra. Padre glorioso, gracias, Señor amado, por lo que hoy nos das, Señor amado. Bendice, Señor, a tu pueblo que nos ve, que nos oye, Señor amado, y que tu bendición venga a cada corazón, Señor, a cada vida que nos está en este momento, Padre eterno, viendo y oyendo para la gloria de tu nombre. Que tu palabra vaya, Señor, a cada corazón y que edifique, Señor, y que podamos nosotros ser esa buena tierra para que tu palabra produzca, Señor, esos frutos de gloria, Señor amado, en cada uno para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos un tema que dice: ¿volverías al pecado? Una pregunta. ¿Estamos dispuestos a vivir el pecado? Los que ya vivimos en el pecado y los que hemos sido rescatados de la vida del pecado y que ahora vivimos en Cristo y que ahora estamos viendo la relación realmente, lo que es vivir en el pecado, lo que es vivir ahora en el Señor, o los que aún, oigan bien este punto tan interesante, porque podríamos estar viviendo una vida en la que ha decaído nuestra vida, o su vida en este caso. Tal vez no ha tenido la búsqueda correcta, se ha descuidado en su vida espiritual, se ha descuidado en sus áreas de la lectura de la palabra, se ha descuidado en su fe, ha descuidado su vida en el deseo y se ha ido más allá de lo que realmente está permitido por la palabra del Señor. Recuérdese que el Señor nos da normas, nos pone esas líneas de ordenamiento en nuestra vida. Cuando la palabra del Señor dice que hay dos caminos, uno que es ancho, es porque se puede vivir a toda plenitud en el mundo, por lo que da el deseo. Pero hay otro camino que la palabra del Señor dice es angosto. Y ese camino que es angosto es el camino de la vida eterna. Ese camino que es angosto tiene sus reglas dentro de la palabra del Señor para establecer esas normas de las que hoy nosotros podemos estar viviendo en esta tierra. Estamos viviendo en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Mire qué cosa tan gloriosa a la que el Señor nos llama. Que estemos viviendo en este mundo, dándole testimonio a las personas y que podamos entender que el Señor nos ha rescatado, pero que también, oígalo bien, que tenemos un enemigo, el cual vamos a ir viendo en este proceso. Pero hoy vamos a ver la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo número 3 y versículos 8 al 9. Dice la palabra: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Qué duro esto, ¿verdad? El cual peca desde el principio. Desde allá atrás, desde el principio. Mire, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros venimos y le decimos al Señor que entre a nuestro corazón, a nuestra vida. Y entonces viene el Señor que ha tocado la puerta y que hemos escuchado nuestro nombre. Abrimos la puerta del corazón y vemos que el Señor entra a nuestra vida y nos transforma en nuevas criaturas, en una nueva generación. Pero ahora, de ahí en adelante, las personas que venimos a recibir al Salvador, al que ya, como leímos acá, el Señor que ha vencido en la cruz del Calvario y venció las tinieblas, mire, venció a Satanás y todos sus demonios y los puso bajo la planta de sus pies y nos invitó a la humanidad que hemos venido ahora a reconocerle. Nos tomó del polvo y nos ha levantado para que ahora vengamos a estar de pie sirviéndole a ese Dios grande, al Creador nuestro y de la tierra y de todo lo que hay dentro y fuera de ella. Ahora vamos a entender de que es necesario que vengamos y que también permanezcamos en esa
plenitud de la palabra. Cuando Cristo Jesús entra a la vida de la persona, prácticamente entramos en un pacto con Él, en donde nosotros venimos y desechamos el pecado, desechamos la vieja vida en el nombre suyo y entramos a tener una vivencia totalmente en santidad, de acuerdo a la palabra, de lo que el Señor nos enseña. Para eso es necesario conocer la palabra del Señor, y para eso es necesario que usted y yo la leamos. Si no, ¿cómo la vamos a tener? ¿Cómo la vamos a tener en el corazón si no la leemos, si no le dedicamos el tiempo? Vamos a leer la palabra cada vez que, se termina el mes, o cuando comienza únicamente, o cuando así allá por allá nos acordamos. No vamos a tener ese conocimiento adecuado en el corazón, sino lo que vamos a tener es el desconocimiento de la palabra. Y entonces, ¿con qué vamos a pelear? Si la palabra dice que la palabra del Señor se constituye en esa espada, pero cuando está en el corazón, no cuando está en su armario. No, la palabra del Señor es una espada del Espíritu, se constituye en vida eterna, en vida para nosotros, y en esa espada para pelear y que podamos ser defendidos por las Escrituras mismas. Pero necesitamos realmente mantenernos, porque dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Cuando alguien sigue pecando, dice entonces, cuando ya la persona ha recibido al Cordero del Señor en su corazón, en su vida como Salvador, y después se vuelve otra vez a estar en la práctica de lo que tenía antes, esa persona está únicamente autoengañándose a sí misma. Y no está teniendo una veracidad en la conducta, sino que lo que te está teniendo es un autoengaño. Pero dice el versículo número 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos del Señor. Nosotros como hijos y como pueblo del Señor debemos de aprender a testificar de que Cristo vive en nuestra vida, que Cristo está en nuestro corazón. Si Él está en nuestra vida, realmente el cambio debe de estar en nuestra vida, y tenemos que tener la capacidad de obedecer la palabra, de entenderla y de estar siempre dispuestos a caminar en la obediencia a lo que el Señor nos indica, para que podamos continuar en la vida eterna. Si no, lo que podríamos estar teniendo es una fase de autoengaño en nuestra vida. Mire lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo número 6, y en sus versículos número 3 en adelante. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Repetimos. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Mire que para nosotros fue fácil, porque únicamente fuimos traídos para que viniésemos a participar en el bautismo. Él participó en una muerte. ¿Qué es lo que usted y yo hicimos cuando fuimos al bautismo? Practicar la fe de que Él existe, de que Él es un Dios de poder y que fue el que vino por nosotros. Entonces creímos que Él murió y que también resucitó. Por lo tanto, dice la palabra, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Eso es lo que nosotros creímos. Cuando venimos al bautismo, declaramos que éramos muertos al pecado, y entonces ¿por qué practicarlo más? Dice ya donde leímos, ahora pertenecemos a la familia del Señor, a la familia de Dios. Si pertenecemos a la familia del Señor, ¿qué hacemos detrás del mundo? ¿Qué hacemos practicando el pecado? No podríamos seguir haciendo eso. Por lo tanto, el Señor nos pide que vengamos y que vengamos a tener el conocimiento de la palabra. Si tenemos este conocimiento, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aleluya. Antes estábamos separados por el pecado, pero ahora el Cordero de Dios ha venido a ser ese
sacrificio perfecto. Y no solamente eso, sino que también recuérdese que la palabra del Señor dice, hablando Jesucristo mismo en el libro de Marcos capítulo 3, 27, cuando dice: ¿y quién es aquel que puede entrar a la casa del hombre fuerte? Hablando de Satanás mismo, dice la palabra, sino uno más fuerte que él, y puede entrar y lo ata y saquea su casa. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, y lo que dice la palabra también en el libro de Romanos, cuando dice que él vino a morir por nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Por lo tanto, esa es la parte gloriosa que hoy nosotros tenemos, en que el Señor nos ha fortalecido por la palabra, y por lo tanto tenemos que aprender a caminar para que de esta forma, como lo estamos viendo acá, vengamos a tener verdaderamente el conocimiento de la palabra, pero que no olvidemos lo que hemos hecho como promesa delante de nuestro Señor. Porque cuando usted y yo venimos al bautismo, esto es lo que hicimos. Es un pacto entre Dios y nosotros. Le hemos hecho ese pacto a nuestro Dios, que creemos en su Hijo, y que por lo tanto, como hemos creído en su Hijo, debemos de aprender a permanecer ahora en Él. Porque así dice la palabra también, ¿verdad? En el libro de la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 6, cuando dice: porque el que permanece en Él no peca más. Porque por la palabra no estamos pecando, nos tomamos de Él, y la palabra viene al corazón, y es cuando la obra del Espíritu viene a ser una obra gloriosa, porque te da la fortaleza, te da la capacidad de poder caminar en esta tierra, pero sin pecar, como Cristo Jesús lo hizo. Y ahora veamos, es lo que el Señor ha venido a hacer, a rescatarnos de la muerte, porque estábamos totalmente separados de la vida de Dios. Ahora que Cristo ha venido, antes teníamos el pecado y separación, pero ahora que Cristo ha venido, nos ha unido otra vez a Él, y esto es algo glorioso, porque nos ha llevado en esa comunión, en esa restauración al Padre, y ahora usted y yo podemos comunicarnos al Padre glorioso por su Hijo amado Jesucristo. Pero mire, es importante, ahí mismo donde estamos en el capítulo número 6 siempre del libro de Romanos, y en su versículo número 12 dice la palabra esto, que es algo, hermano, verdaderamente glorioso, para que usted y yo lo vivamos, y que verdaderamente nos tomemos de la mano del Señor. Porque si le pedimos a Él que nos ayude, sin duda Él nos va a socorrer, Él nos va a ayudar, y nos va a mantener siempre en victoria. Dice el versículo 12: no permitas que el pecado te controle. Oiga este punto tan interesante. El padre del pecado buscará cómo dominarte para que tú sigas practicando el pecado. Pero tú debes de ser hábil en el conocimiento de la palabra, y debes de permanecer reprendiendo en el nombre del que ya venció en la cruz del Calvario todas aquellas obras que el enemigo te ponga para el pecado. Pero tú debes de tener la capacidad, dentro de la sabiduría de Dios, de rechazar todas esas áreas del pecado, porque dice acá: no permitas que el pecado controle la manera en que estás viviendo. ¿De qué forma? Sino a través del deseo en tu vida. Eso es algo tan interesante, porque si tú vienes delante del Señor, vas a darte cuenta que la palabra del Señor siempre está alertándonos, trayéndonos el conocimiento, y la palabra del Señor nunca va a cambiar, sino que siempre va a permanecer. Dice el Señor en su palabra, y sigue diciendo: no permitas que el pecado controle la manera en que estás viviendo. No caigan ante los deseos pecaminosos. No debemos de ceder ante el pecado. No debemos de cederle ni siquiera un espacio, sino que debemos de tener el dominio delante del Señor a través de su palabra, y que vengamos a tener el control del pecado, y que el pecado no te esté dominando por lo que tú estás teniendo dentro de una práctica, por el deseo que te está acarreando. El deseo puede venir en la vida de la persona,
Pero el hecho que venga el deseo a la vida de la persona, porque tenemos un cuerpo todavía de pecado, no quiere decir que lo obedezcamos, es lo que está diciendo este versículo. Oiga, nuevamente, no permitas que el pecado te controle la manera en que vives. Entonces el enemigo va a venir siempre y va a traer ese impulso a tu carne, esa provocación. Y va a traer esa característica de la que el Señor nos habla también cuando el Señor dice: cuando seas tentado, no digas el Señor me está tentando, porque si no, no tienta a nadie. Entonces Satanás sí viene a tentar a través del deseo y va a traer que la persona pueda venir a ser convencida para que vuelva otra vez a la práctica del pecado. Y es eso lo que nosotros como hijos del Señor ya no debemos de hacer, porque cuando fuimos al bautismo, esto es algo que nosotros propusimos y creímos y declaramos que morimos al pecado y somos resucitados con Cristo a una nueva vida. Si esto es lo que hemos tenido, ahora vamos a vivir lo que esa nueva vida tiene para nosotros. Y esa nueva vida es la vida de Cristo en tu vida, la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo vivió Cristo? Sin pecado en esta tierra. Caminó sobre esta tierra, pero sin pecar. Ese es el plan, ese es el propósito, que a través después del bautismo en aguas, tú vengas a tener una conducta intachable delante del Señor, caminando sólidamente sobre la base del contenido de las Escrituras, para que tu corazón venga a ser verdaderamente aceptable delante del Señor, porque a Dios nadie puede engañarle. No podemos venir a engañarle solo porque estamos congregados en un lugar. No, hermano, hermana, amigo, por favor, si tú estás con la intención de venir a los pies de Cristo, ven pronto, porque el tiempo se termina, el tiempo se acaba. Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa, sin mancha, y por eso es importante que esta palabra esté en el corazón del pueblo del Señor, y que de esa forma podamos vivirla, atesorarla en nuestro corazón. Es importante que nosotros conozcamos qué dice la palabra del Señor y que de esa forma también la obedezcamos. Mire lo que dice el Salmo número 119 en el versículo número 133. El Señor también nos habla al respecto y dice: guía mis pasos conforme a tu palabra. Mire qué interesante esto. Guía mis pasos, lo está diciendo el salmista. Así también lo podemos decir cada uno de nosotros. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el pecado. Aleluya. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que guíe nuestros pasos. Si estamos viendo que hay áreas en nuestra vida de las cuales pueden ser sensibles para ser arrastrados al pecado, decirle claramente al Señor: estas áreas para mí están siendo frágiles, las pongo delante de ti, Señor. Tómame, fortaléceme, pero esfuércete por obedecerla, y usted verá que el Señor siempre le fortalecerá, siempre le va a animar, siempre le va a dar la victoria ante toda circunstancia en la vida. Pero usted tiene que poner su parte. Si no lo hacemos, definitivamente podemos caer en la tentación y aceptarla y obedecerla. Y aquel que cae en la tentación y la obedece, pues está pecando nuevamente. Y cuando la persona está pecando nuevamente, es algo difícil. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2 y en su versículo número 20. Dice el Señor, 2:20 de la segunda carta del apóstol Pedro: cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Esos son los riesgos.
Lo leemos nuevamente. Y oiga, hermano y hermana y amigo, no estamos asustando a nadie. No estamos aquí asustando a nadie. Lo que estamos es trasladándole el conocimiento de la palabra para que vengamos a ser fuertes, valientes delante del Señor y que vengamos verdaderamente a tener esa fortaleza de Él para poder estar de pie y buscar siempre agradarle a Él, no agradarnos a nosotros mismos, no agradar al mundo, no agradar a ningún ser, sino únicamente al que dio su vida por nosotros y de esa forma caminar de una manera íntegra delante del Señor. Cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, la persona termina peor que antes. Si antes tenía la persona características del pecado, ahora el enemigo viene a darle mucho más para que la persona esté con ataduras mucho más fuertes y venga a ser una situación mucho más complicada de la que antes había tenido. Dice el versículo 21, le hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Oiga este punto. Después dice de que se le dio el mandato de vivir una vida santa. Es importante que conozcamos lo que el Señor nos está indicando y diciendo de que es importante que cuando venimos al bautismo, lo que recibimos es un pacto en donde lo propusimos delante del Señor. El pacto con Dios que hicimos nosotros y Él en Cristo, pero que ahora dice la palabra, es un mandato en nuestra vida. Si nosotros hicimos un compromiso con nuestro Dios, debemos de cumplirlo. No podemos dejarlo a un lado, no. Así que mire lo que dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo número 5 y su versículo número 8. Así que entonces, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Mire esto. No solamente dice de su enemigo, sino dice de su gran enemigo, el diablo. Quiere decir que Satanás, que el Señor lo reprenda, es enemigo a muerte de las almas. Cristo vino a vencerlo y lo hizo. Agradezcamos ahora nosotros y tengamos el conocimiento de la palabra para que no venga el deseo a dominarle, ni venga a gobernarle. Si usted siente que lo está pasándole, ponga su vida delante del Señor y venga con toda la fortaleza a buscar su presencia, que sin duda el Señor lo auxiliará. Pero si no lo pedimos, si únicamente nos descuidamos, posiblemente algunas cosas no salgan bien. Dice acá, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león, rugiendo, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Y cómo es que vamos a ser fuertes en la fe? Si no es a través de la palabra, porque la fe viene a través de la palabra del Señor. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por los mismos sufrimientos. Así que, hermano y hermana, no nos creamos que somos nosotros únicamente los que estamos pasando en momentos de dificultad en todo el mundo. El enemigo está trabajando para que las almas sigan pecando, pero si seguimos pecando deliberadamente, ya no queda más sacrificio por nosotros, sino que dice la palabra, una horrenda expectación de juicio. Por lo tanto, es importante que atendamos y que estemos entonces en el alerta que el Señor nos da, para que vengamos también a tener ese reconocimiento delante de Dios y que estemos siendo ayudados siempre por nuestro Señor. Pero lo que Dios está haciendo, ya lo hizo. Ahora nos toca hacer la parte que nos corresponde a nosotros para no volver otra vez al pecado. Porque si volvemos al pecado y a practicarlo, podríamos quedar enredados en cadenas satánicas, en cadenas de las tinieblas, de las cuales pueden venir a ser muy difíciles soltarnos. Porque solamente se logra en Cristo Jesús. Y esto, le digo, se complica un poco en esa línea. Así que sigamos adelante. No dejemos que nuestra vida venga a ser dominada por el pecado. Vivamos siempre en alerta de la palabra
y estemos completamente seguros que el Señor está en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo venimos delante de tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Bendice, Señor amado, las familias. Mira a los que no te conocen, Señor amado, que puedan venir al conocimiento de la palabra. Pero que también ellos y ellas sepan, Señor de los cielos, que esto no es algo para jugar, sino que, Padre eterno, es un compromiso glorioso de vida eterna y también de muerte si no se cumple, Señor de la gloria. Por lo tanto, Señor amado, danos fortaleza a tu pueblo que estamos sobre la faz de la tierra, para que sigamos dando testimonio de que tú vives en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras almas, y que podamos servirte de todo corazón, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya, que el Señor le bendiga. Sigamos caminando, por favor. No deje de orar, de leer la palabra, de ayunar. No deje y no retroceda tampoco en nada. Así que vivamos en santidad, que es lo que el Señor manda para su pueblo. Amén. Que el Señor les bendiga.